Sí. Vale, muchas gracias, José. Pues la verdad es que es un gozo poder disfrutar y nosotros... eh, a ver, espérate que me falta ahora la pantalla. Esperamos que los técnicos estén listos. Ahora sí, muchas gracias. Y, y bueno, en esta semana nosotros hemos estado hablando de Jen Sana, más que en estas semanas, en estos meses, intercalando otras series. Y la verdad es que es un tema importantísimo. Quizás no se predica demasiado, pero qué bueno es vivir la vida en plenitud, vivir la vida hacia más. ¿Eh? ¿Qué te inspira esta imagen? Wow, ¿no? Ah, me encantaría disfrutar así, ¿eh? Fijarme en las cosas del cielo, estar totalmente inspirado, inspirada, disfrutar en la belleza del Señor, estar lleno de energía, querer ir a por más, disfrutar de ello. Y realmente nosotros hemos estado pues hablando durante muchas semanas sobre Jen Sana, que es necesario para estar sano. Y hablábamos en diferentes, primeramente hablábamos de identidad y hablábamos pues en el espíritu, cómo estar espiritualmente bien, cómo es esa comunión con el Espíritu Santo, cómo hablar, cómo relacionarse con Jesús. Hablábamos también a nivel de alma, cómo son mis pensamientos, cómo son unos pensamientos que me capacitan y no limitan. Hablábamos también de emociones, esos sentimientos que me llevan a la acción, qué emociones estoy permitiendo que guíen mi vida. Y también hablábamos físicamente, qué hábitos tenemos, etcétera, etcétera. Y es curioso porque todo se retroalimenta. Si estamos mal físicamente, nos puede afectar espiritualmente y anímicamente, o estamos mal anímicamente, nos puede afectar espiritualmente o físicamente, o si estamos mal espiritualmente, evidentemente cuerpo y alma se afectan. Y es curioso como hoy en día, no sé si has visitado muchas librerías últimamente, pero habrás visto en los últimos años como todo, toda la estantería de religiones al final ha ido menguando y cada vez es más pequeña y te queda una columna ahí que pone religiones de todo el mundo y te ponen ahí cuatro cositas y en cambio otra estantería que era muy pequeña o inexistente ha ido creciendo, que es la de autoayuda, como el poder de la hora, cómo hacer amigos, cómo sentirse feliz en todo momento, etcétera, etcétera. Y es curioso porque esto es muy peligroso, porque, porque eso es como coger esta pirámide o este triángulo y desgranarlo, decir, por ejemplo, autoayuda lo que va a hacer es, a través de las emociones, que seas feliz. Controla tus emociones, imagínate situaciones que te hagan feliz, pero no te irá bien porque no hay una conexión con Dios espiritualmente. Entonces, siempre habrá un vacío que no sabes por qué, hay un sentimiento de culpa o de vacío que no sabes. O luego hay personas que se enfocan mucho en el cuerpo, en los hábitos, que hagas correctamente este hábito y si haces este otro hábito y este otro hábito al levantarte, a tal, lo que comes, lo que dices, lo que tal, parece que te va a ir muy bien. Y es muy curioso, yo estaba estas semanas escuchando a uno de ellos y comentaba las frases siguientes. Decía, mira, si tú tienes un problema en tu infancia que has tenido, por ejemplo, pues que han hecho bullying y te has sentido muy mal, cuando tú eres mayor, ahí hay un desajuste. Hasta ahí estamos de acuerdo. Y ahora vienen las frases míticas y dice, pero la vida es tan generosa que te pone situaciones muy similares para que tú arregles eso y quedes sanado. Digo, ¿no es más fácil decir que la vida se llama Jesús? Porque desde cuando la vida es intencional, la vida de una hormiga no toma, o sea, la vida en sí no toma decisiones, pero parece que la vida te acompaña y es generosa y entonces te das cuenta que cuando uno avanza mucho en estos temas, al final llega al tema de la espiritualidad. ¿Cómo estoy yo con Dios? ¿Qué hay más allá? Incluso a nivel de pensamientos. Leía también sobre un filósofo que hace como un resumen de la historia del pensar y él decía que nuestra sociedad hay mucha infelicidad porque ha pensado mal y a través de las noticias, los gobiernos, las conversaciones, pues vamos a menos
Y dice, pero lo que te salva y te hace ser feliz es un pensamiento equilibrado y crítico. Y fíjate en una cosa, el que rechaza a Dios, de nuevo se inventa un Dios. El que rechaza a Dios o no reconoce a Dios, se inventa un Dios. Sea el pensamiento crítico, sea la autoayuda, sea los hábitos, pero al final queda cojo. Y si no, cualquiera de ellos se le puede preguntar, muy bien, me parece todo fantástico, eres muy feliz, me parece bien, pero cuando mueras, ¿qué pasará? ¿Dónde irás? Porque como dice la Biblia, tenemos un sentimiento de que vamos a ser eternos, pero no estaremos eternamente aquí. Somos eternos, pero en esta tierra no. Al cielo o lejos de la presencia de Dios. Y por eso me encanta hablar de esta serie, porque de alguna manera no solo nos enfocamos en lo espiritual, la misericordia de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios, las historias, parábolas, sino también lo que la Biblia habla mucho de emociones, de sentimientos, de pensamientos, de hábitos, para tener una vida equilibrada. ¿Estáis conmigo? ¿Sí? ¿Os interesa? Y hemos hecho estas semanas, aparte me fui para arriba, de esto hemos hablado de administradores. Hay temas que quizás descuidamos tanto que al final nos pueden ahogar. El tiempo, los dones o el servicio, las relaciones, y también Dani la semana pasada nos hablaba de las finanzas, de cómo administrarlas. Y ahora quería entrar en otro último bloque que hablaría de los bloqueos. Y será 3 predicaciones en estas 3 semanas consecutivas, y la primera es pensar, yo preguntaba delante de Dios, si eligiéramos 3 bloqueos que me impiden tener una vida sana, ser gente sana, estar pleno en el Señor a todos los niveles, ¿qué podría ser? Y uno de ellos que el Señor me dijo es la mediocridad. Vivir mediocremente. ¿Qué es la mediocridad? Aceptar lo de siempre como regular ya me está bien. No tener aspiraciones a más, a menos, quedarte ahí y no ir. Y Dios en ningún momento nos habla de mediocridad, sino fíjate cómo habla con la samaritana, cómo habla con Nicodemo, cómo habla con Zaqueo. Las conversaciones que él tiene, o en toda la Biblia, puedes ver cómo levanta a personas para alcanzar niveles superiores. La mediocridad. Y quería invitarte a explorar una historia. La historia de un hombre en el Antiguo Testamento que se sentía mediocre. Y vamos a hacer como giros en la historia, ¿vale? Empezamos en un momento en la corte del rey David. Y el rey David estaba, segunda de Samuel, capítulo 9, puedes leerlo, estaba un día en palacio y tenía aquí a un servidor suyo que se llamaba Siba, al cual comienza a elaborar pues lo que es una conversación. Y dice el rey a Siba, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y os pongo en contexto. El rey David era el segundo rey de Israel porque antes había habido otro rey que se llamaba Saúl. Y Saúl por momentos estaba persiguiendo a David. Hubo un momento pues crítico en la vida de Saúl que al final falleció juntamente con su hijo Jonatán. Y David y Jonatán eran muy amigos. Pero al fallecer, Samuel había ungido y previsto que David fuera el rey de Israel, fue levantado David. Pero ¿por qué se llega a hacer esta pregunta? Tiramos otra vez en la historia y hay un momento en que David está escapando de Saúl y es muy amigo de Jonatán, y Jonatán le pide a David, le dice, mira, primera de Samuel 20 dice, no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando el Señor haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. E hizo Jonatán pacto con la casa de David. Es decir, un pacto que se hizo muchos años antes, incluso cuando Jonatán estaba vivo. Ahora David se acuerda que le dijo que lo bendeciría, que bendeciría su descendencia. Y entonces ahora volvemos al tiempo presente y le dice, Siba, ¿hay alguien de la casa de Saúl que queda vivo? Y continúa la historia diciendo, Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies, cojo. Se está refiriendo a Mefiboset. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey,
he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y tan solo este pequeño escrito me habla de 3 mediocridades o formas mediocres de vivir del propio Mefiboset. La primera es que estaba cojo, lisiado de los pies. ¿Y por qué fue esto? También, si nos tiramos hacia atrás, cuando él tenía 5 años, precisamente ese día en que murió su padre y su abuelo, Saúl y Jonatán, la canguro, digamos, no la comadrona, sino la que estaba cuidando de él, lo cogió en brazos y por esas batallas que habían salió corriendo y se le cayó el niño de los brazos y se golpeó las piernas y quedó cojo. Una historia dramática, pero desde entonces tenemos a un Mefiboset que pasan algunas cosas. Fijaos que dice una segunda cosa como mediocre, está viviendo en casa de otro. Ya sería una persona adulta, pero todavía tiene que vivir en casa de otra persona. Y ahora vemos la tercera y la peor, está viviendo en Lodebar. Y Lodebar va a ser un lugar que está cerca del mar de Galilea y un lugar donde se reunían todas las personas frustradas, enfermas, tristes, aquellas que no tenían ninguna esperanza. De hecho, Lodebar, el significado bíblico, significa lo siguiente: dolor, miseria, tristeza, oscuridad, soledad y desesperanza. Tú imagínate englobar todos estos términos en una sola palabra. Miseria, tristeza, dolor, oscuridad, soledad, desesperanza, todo en una única palabra, que es la palabra Lodebar. Las personas que iban allí ya se reconocían que eran personas que estaban en esa situación. Y yo te pregunto a ti, quizás lo has vivido antes, quizás lo estás viviendo ahora, pero ¿estás sintiendo dolor y miseria y tristeza en alguna medida, y oscuridad, y soledad, y desesperanza? Pues ese es un estado espiritual de los despojados de la fe. Y Dios no quiere que vivas así. No. 0% a la mediocridad. Dios es un Dios que quiere que nos superemos. Y voy a ir más profundo. Lodebar está construido con 2 palabras en hebreo. Lo, que significa no, y debar, que significa palabra. Y ahora viene lo peor, que Lodebar está significando en su conjunto que no hay palabra. Es decir, estaban en esa ciudad, imagínate que es esta tarima, todas las personas que habían llegado ahí estaban convencidos que ahí no entraría la palabra de Dios. Ni siquiera el consejo de Dios, la esperanza de Dios, el entender que un día vendría Jesús, el saber que hay una eternidad con Dios, ni eso estaba entrando. Y yo no sé si te has sentido alguna vez pues con dolor, tristeza, miseria, y te has sentido como que hasta ni Dios se acerca, o sientes como que ni Dios te habla, o que incluso algo peor, te sientes tan culpable que dices no, que no me hable porque soy pecador. Y eso es mentira. Jesucristo pagó el precio por ti, muriendo en la cruz, llevando todos esos pecados, todos nuestros pecados encima de él, para que muriendo entregara todo en un sacrificio todo ese pecado delante de Dios y resucitando fuera perdonado. Y así tú y yo podemos ser perdonados si nos arrepentimos delante del Altísimo. Jesús es el Salvador. Pero imagínate qué situación tan dura el vivir ahí. Y voy a hacer ahora un chiste, ¿vale? Entonces lo aviso para que no os riáis porque es un chiste muy malo, pero es para meternos en situación. Es como aquellos que hoy viven y van a lo del bar, ¿vale? Va al bar de enfrente y dice, venga, dame un carajillo. Y de pronto pasan ahí la tarde, quizás hablando de fútbol, quizás hablando de política, quizás hablando de la vecina o del vecino, y luego vuelven a su casa, quizás un poco con más bebido de la cuenta, llegan a su casa vacíos, quizás desatendiendo, pues quizás es un hombre, a su esposa, a sus hijos, quizás desatendiendo una proyección profesional, y al día siguiente, ¿qué va a hacer? Pues va a ir de nuevo
a lo del bar. Lo de bar no está tan lejos, puede ser conectado o enganchado a la televisión, puede ser enganchado a un videojuego para olvidar, puede ser pues tomar ya esa costumbre de beber alcohol porque parece que hasta los problemas, pues hasta los problemas se pueden ahogar en alcohol. Pero no te olvides que los problemas saben nadar y por tanto vuelven a emerger. Y al día siguiente tienes, además de los mismos problemas, la resaca del día de ayer. Entonces, realmente lo del bar o lo de bar está muy cercano. Es ese lugar de refugio donde piensas que te va a consolar por un tiempo, pero es una vida de mediocridad, donde no está entrando la palabra de Dios. Pero ahora viene una muy buena noticia. Resulta que en esa tierra, imagínate si era tan mala la tierra, nadie quería ir allí, ni siquiera se podía cultivar la tierra porque era un lugar desértico y árido, ni siquiera se podían criar animales. Pues si tú lees el capítulo 9, continúa hablando David y le dice a Siba, dice, mira, a partir de ahora vamos a hacer una cosa, que Mefiboset venga con nosotros. Tú, Siba, con tu familia, te vas a encargar de preparar todos estos cultivos para darle los frutos a él. Por tanto, Dios promete tener fruto a pesar de lo pasado. Pero ahora viene algo que es todavía mucho más impactante o sorprendente, que es cómo continúa en este versículo 13 diciendo que finalmente vivía Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey. Es decir, el rey David tuvo tanta misericordia que lo sacó de ese lugar, lo sentó en su mesa y de pronto pudo disfrutar, no solo un día, sino de forma continuada en aquel lugar. Hay una estadística que dice que nosotros somos la media de las 5 personas que nos rodean. Entonces, si estás rodeado de personas que te inspiran a la fe, te ayuda a crecer en fe. Si estás rodeado de personas que están continuamente criticando, al final criticas tú también, etcétera, etcétera. Entonces somos un poco esa media de esas 5 personas que nos rodean. Pues imagínate a Mefiboset rodeado en esta mesa de profetas, de personas que aman a Dios, del mismo David tomando decisiones quizás complejas para librar una batalla o recibir a un corresponsal. Y siempre buscando esa palabra de Dios, sacando el rollo, el pergamino de la palabra para leerla en público. ¿Cómo estaría viviendo Mefiboset en comparación a lo que había vivido? De la misma manera, Jesús quiere que salgamos de ese Lodebar para vivir a la mesa del Rey. Jesús murió, pero resucitó. Y quiere decir que el velo está rasgado, que hay una comunicación de Dios con nosotros y puedes cada día hablar con Él, escucharle, sentirle, saber cuál es la orientación para tu vida a través de Él. Jesús se presta como ese rey que te saca de ese lugar. Pero aún hay más. Imagínate la mesa con un mantel y con fruta, quizás pues uvas, higos, todo buena cosa del paladar, el cordero, el mosto, la bebida, lo que fuera, todo el pan horneado. Él disfrutando de algo que no vivía viviendo en casa de aquel hombre en aquel lugar y de pronto está disfrutando de todo eso. Pero no solo es las bendiciones que Dios nos da, sino que el mantel, esto lo podemos imaginar, quizás el mantel cubría sus piernas y no se veía que era realmente cojo. Pero no importando esto, sentado a la mesa, todos son iguales. Y Jesús no se va a detener en tu frustración, en tu dolor, en tu culpabilidad, en lo que viviste un día, sino que Dios te va a ver cara a cara porque le interesa tu corazón. Dios ama tu corazón. Os voy a poner un ejemplo. En una ocasión, pues, contacté, era estudiante de física y puse unos carteles en la calle para poder dar algunas clases particulares y conectó conmigo, pues, un chico llamado Sergi. Y él estaba en lo que sería tercero de BUP, que actualmente pues, es primero de bachillerato. Y él necesitaba matemáticas.
yo estaba en la carrera de física y entonces digo, vale, pues quedamos. Y venía a mi casa y él, pues eso, la verdad es que conectamos muy bien y estuvimos pues ahí trabajando en matemáticas, superó las matemáticas, íbamos hablando. Él era un buen jugador de fútbol, al punto que estaba en la Masía jugando para el Barça y evidentemente categorías inferiores, pero apuntaba bastante bien como centro medio. Y, y resultó que tuvo una lesión de rodilla. Él se lesionó y de pronto pues tenía que venir con muletas a casa. Yo me ofrecí para ir a su casa a darle clases, ver cómo lo hacíamos y bueno, la verdad es que su carrera deportiva ahí se truncó, ya no podía seguir jugando. Entonces continuó adelante, acabó lo que era tercero de BUPICO, lo que sería primero y segundo de bachillerato, y para estudiar pues planteó algunas opciones, pero finalmente pensó que periodismo pues quizá podría estar bien. La verdad es que él comunica muy bien y tal, y bueno, y aceptó pues ir a periodismo. Entonces hizo primero, segundo, yo ya evidentemente no le acompañaba con las matemáticas porque periodismo no es necesario, pero manteníamos una amistad y cada tanto nos íbamos viendo. Entonces, cuando estaba en tercero, me dijo de venir a la Plaza del Sol ahí en Gracia. Yo vivía en Gracia por aquel entonces. Entonces me acerqué allí y él estaba en un bar. Y entonces me dice, pues eso, preguntando cómo nos va y tal, y le digo, ¿y a ti qué tal? ¿Cómo te va? Y dice, pues muy bien, ¿y sabes qué? Estoy trabajando aquí. Y dice, ah, vale, ¿y qué tal tu carrera? Y dice, estoy pensando dejarlo. Y digo, ¿por qué? Y a que no sabéis qué me respondió. Por lo del bar, ¿vale? Por lo del bar. Es decir, estaba ya en una vida asumida de llegar a las 6 de la tarde a trabajar en ese bar, quizás hasta las 2 de la mañana, luego se quedaban pues bebiendo, fumando, lo que fuera, y tenía una vida placentera. ¿Para qué seguir estudiando? Ya está bien, va ganando un buen sueldo para su edad, ya está bien. Y entonces yo le aconsejé pues que evidentemente ese no era el futuro y no tenía sentido estar 3 años ahí, ¿cómo se vería de aquí a 10 años? Y entonces, bueno, retomó, ¿qué te falta por hacer? Unos trabajos y tal, al final acabó la carrera y ya perdimos un poco el contacto por las cosas de la vida. Y un día en mi casa, pues viendo telenoticias, la TV3, pues de pronto vi dentro de esa caja a mi amigo Sergi. Digo, ¿qué hace ahí? Y entonces estaba hablando de una noticia como corresponsal en la China. Y entonces, después de hablar de esa noticia de las empresas chinas y tal, al final acabó diciendo aquello de Sergi Vicente, TV3, Pekín. Digo, ¿pero qué hace ahí? Y entonces digo, maravilloso, la verdad es que le seguí la pista, continuó saliendo como corresponsal y actualmente ya no está ahí porque lo han nombrado director de Televisión de Barcelona. Entonces tengo un deseo doble de quedar con él. Uno, porque somos amigos, y otra para pedirle un programa cristiano en Televisión de Barcelona, ¿no? Ya, para eso están los amigos, ¿no? Yo le ayudé con las mates, a ver, échame un cable, ¿no? Y la verdad es que ahí te ves como en esa gracia común, porque es una persona no cristiana y con la cual, de hecho, yo no lo era por entonces quiero explicarle toda mi experiencia, pues ver cómo él se podía haber quedado en ese Lodebar de forma mediocre y no avanzar. Y Dios ha dictaminado conmigo y contigo planes para avanzar, para alcanzar el siguiente nivel, para conquistar la tierra prometida. Fíjate en toda la escritura, siempre habla de avance, de nuevas promesas, de nuevas profecías, de un cielo esperado, siempre te habla de más. 0% a la mediocridad. Necesito 2 voluntarios o voluntarias. Venga, Ágata y Tamara. Gracias, Ágata, por no ofrecerte. Podéis aplaudirla, sí, con fuerza. Sí, antes fueron chicos. Aquí, igualdad. Muy bien. Te vas a poner aquí, Tamara. Y puedes coger el extremo de esta cuerda, tú el extremo de esta. Y podéis tenerla tensa. Ah, sí, mantenerla tensa. No haréis nada más. O sea que tranquila, no os haréis pasar por ningún momento vergonzoso. Tal. El tema es tensa. Vale. Si no, llamo a chicos. Ah, no, perdón. Ahora, ya las chicas ya.
Era broma. Y el tema es que imaginad esta cuerda. Esta cuerda, para mí, os quiero transmitir, simbolizar la historia de mi vida o de tu vida. Es decir, yo fui engendrado, vientre de mi mamá, ya tenía vida, después de 9 meses nací al mundo, nació este retoño precioso, y luego he continuado viviendo por esta vida. Ahora hay un tiempo que está recorrido y un tiempo que está por llegar. Muchas personas piensan que este tiempo es infinito. Y por eso quizás dicen, va, con mi clase de pádel, con mi comida no sé qué, con los amigos y la música que me gusta, yo ya estoy muy bien. Pero no piensan que hay más allá. Pero el final nadie lo conoce. ¿Puedes soltar un momento? ¿Quién sabe si yo mañana no estoy en este mundo? No se sabe. Dice la media, las estadísticas, que los varones duran en España como hasta 70 años y las damas hasta 75. No os preocupéis, porque los cristianos y las cristianas duran muchos años más. Está demostrado 8, 9 o 10 años el tema de la oración, el tema de tener una fe espiritualmente, los hábitos, por muchas razones. Sea como fuere, y evidentemente hay personas mucho más longevas. Pero si yo considero que mi fecha final es de aquí a unos años, la pregunta es, ¿cómo voy a vivir el resto de mis años? Yo puedo vivir lamentándome de qué cosas no hice bien, o qué sufrimientos he tenido, o cómo superar, pero lo que importa es lo que queda por delante. Y te voy a decir dos cosas que alimentan la mediocridad. La primera es la propia frustración. Frustración de lo que has vivido, de la culpabilidad, de mirar hacia atrás continuamente. Y la segunda es vivir sin un enfoque. Es vivir descolocado diciendo, bueno, no conozco el propósito de mi vida, pues qué más da, yo estoy aquí. Pero esto no es así. El futuro, el tiempo que está por delante, hay que planificarlo. Y os voy a dar un ejemplo. A veces jóvenes me vienen y me dicen, wow, ya estoy acabando exámenes, es genial, tengo todo el verano, por fin pues puedo leer la Biblia, estar más con Dios y quedar con este, y lo pasaré súper bien. Pero la experiencia muchas veces es que llega septiembre y todo es al contrario. La he liado parda, no he hecho nada, he dormido un montón, me metí en este problemón, estoy saliendo con esta gente y están deshechos. ¿Por qué? Porque no planificaron el verano, porque vivieron a lo que venía. Y como dice el refrán, el barco que no va a ningún puerto, todo ola le es favorable. Y al final enciendes la tele, miras internet, estás en YouTube, estás en las redes, estás quedando con amigos que no... Y entonces va pasando la vida y no van más allá. Pero Pablo, él tuvo una diferencia de observar esta realidad. Él, como sabéis, él no era creyente de Jesús, sino que era fariseo, pero hubo un momento que tuvo un encuentro personal con Jesús y desde entonces fue haciendo viajes misioneros y plantando iglesias y acompañando, mentoreando a personas para que crecieran. Pero lo bueno es que llegó al final de sus días y cuando sentía que ya él encarcelado y a punto de ser asesinado por el Imperio Romano y ya sentía de parte de Dios que iba a morir, mirad qué enfoque tan diferente presenta él. Desde este extremo, él mira atrás y dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Es decir, en este momento que te vas a morir, mira atrás y está satisfecho. Satisfecho porque ha ido avanzando, aprendiendo, subiendo de nivel y no estancado en mares muertas de porque fue lisiado de los pies, porque no sé qué. No, porque él incluso encarcelaba a personas y autorizaba para que matara a personas y podía haberse, porque seguían a Jesús, y podía haberse quedado en el lamento de eso. Pero él dijo, sigo adelante, lo que quería hacer no hago, lo que no quiero hacer eso hago, pero sigo peleando la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, mirad qué cambio de perspectiva cuando llega el momento último. Dice, por lo demás,
me está guardada la corona de justicia. Ve ahí, como esas hojas de ahí, la corona de justicia. Y él sabe que tiene un premio, no como aquellos que hablan de la inteligencia, la filosofía, el no sé qué, la autoayuda. Él sabe que cuando ha acabado, no ha acabado, es un cambio de nivel. Si no viene el Señor antes, así nos sucederá. Y tendremos la corona de justicia si hemos creído en Jesús. Y no solo se goza de eso, sino que continúa diciendo, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su nombre. Y él en todos estos años que ha estado haciendo, levantando a gente, ayudando a gente para que conozcan de Dios y sirvan a Dios. Y eso es la iglesia, hermanos. Esa es la maquinaria llamada iglesia, que es que nos ayudamos para crecer y acompañar y tener una vida que luego te puedas girar diciendo, estoy satisfecho de haber avanzado y me espera la corona de justicia. Y voy a acabar con 3 frases que te quiero compartir. La primera es que para tener un buen final hay que tener un buen presente. Para tener un buen final hay que tener un buen presente. Incluso hay momentos delicados. En Corintios dice que si una persona está pecando o está llevando un camino que se está apartando, hasta Dios dice que le puede quitar la vida. Solo no por castigo, simplemente por preservarlo de seguir apartándose de él. Una segunda frase que te quiero compartir es decirte que tus actos hoy tienen repercusiones eternas. Son las semillas de un fruto que vas a recibir. Tú estás haciendo de Siba, ayudando a otros para bendecir a Mefiboset. Ese es tu llamado. Y acabo con esta frase diciéndote que tú eres la inversión de Dios en este mundo. Tú eres la inversión de Dios en este mundo. Dios no te tiene en esta vida con los años que queden, días, minutos, no lo sabemos. No te tiene aquí con esta extensión para mantenerte vivo, sino que Dios tiene un propósito, porque si realmente no lo vas a aprovechar, te podría llevar al cielo. Pero Dios quiere que estés aquí para que acompañes y lleves a otros en ese camino para alcanzar juntos esa corona de justicia. Eres la inversión de Dios en este mundo. Por tanto, es muy importante que disfrutes de las promesas generales. Dios es un Dios de perdón, Dios me ama, Dios tiene un cielo preparado. Es maravilloso, pero también que estudies y hables delante de Dios. ¿Cuál es mi llamado específico? ¿Quieres que haga como Pablo en campos misioneros y levantar a gente para plantar iglesias? ¿Quiere que esté desarrollando alabanza para inspirar? ¿Quieres que esté sirviendo pues en las mesas como los diáconos y en las sillas para que cuando vengamos aquí a esta sala todo esté acondicionado para podernos enfocar en qué Dios nos quiere decir? Porque hay gente desde las 8:30 de la mañana que entraron aquí y es la 1:15. Y hay gente que todavía no ha salido. Pero es bonito ser Siba y preparar el mantel para que otros coman. Y nos lo preparan. ¿Cuál es tu frustración? Olvídala. Extiéndete a lo que viene delante. Dios te ha sentado en la mesa del rey. Disfruta mirándole cara a cara. Rodéate de personas que te ayuden e inspiren a crecer con él. Porque no serás feliz si solo cuidas tus hábitos o tu razonamiento crítico o tu autoayuda, emociones, sino es el Espíritu lo que transforma todo. ¿Y cuál es tu enfoque? Señor, voy a servir en todo lo que pueda. Venme enfocando para ser útil en tus manos, porque soy una inversión tuya aquí en la tierra para glorificarte con lo que haga. Amén. Muchas gracias. Voy a pedir a
al grupo de alabanza si se puede preparar y al resto os voy a pedir varias cosas, ¿vale? Vamos a apagar las luces, vamos a levantarnos todos